Bueno, tenemos ahora entonces nuestra columna de hoy, la titulamos Día 464. A Milei ya no lo acompañan las fuerzas del cielo. Y decíamos que el escándalo de Libra, la represión de los jubilados, pusieron a Milei en una situación muy compleja. Cada vez parece menos un outsider y un héroe, como se planteaba él, una especie de superpoderoso contra la casta, y cada vez se vuelve más un clásico político del establishment, aquello de que la función hace al órgano y que finalmente nadie puede ser cumpliendo una función distinta a lo que la función demanda. Simplificadamente, aquel que era David se transforma progresivamente en Goliat, un político más que miente, que es parte inclusive de una estafa, en el caso de las criptomonedas, que se mete con los más débiles por el otro. Y para analizar cuáles son esas implicancias, siempre con nuestra idea de aportarle un poquito de humor, vamos a abrir con una canción que es una canción de un cantautor, Enrique Bunbury, que lleva como título Ya no eres el mismo. ¿En qué te has convertido? Corriendo a lo desconocido, apostando a caballo perdedor. Ya no eres el mismo, todos lo dicen, lo has entendido. Hablan de alguien distinto. Bueno, ya no eres el mismo, o sea, ya las fuerzas del cielo no te acompañan. Y vamos a tratar de desarrollar acá qué fue lo que cambió, qué significan las fuerzas del cielo. Y vamos a comenzar con una metáfora, como hacemos habitualmente. En este caso, un presentador de un noticiero que se está por retirar. Después de una vida, de ser una vida de las voces más escuchadas de los Estados Unidos, su rating empezó a desplomarse y los dueños de la cadena entienden que ya es momento de que se jubile. En su última aparición, el conductor dice que se va a suicidar en cámara, expone un profundo estado de enojo con la sociedad en la que vive, a la que tilda de hipócrita, vacía y corrupta. Los productores del programa, los dueños de la cadena, los auspiciantes, montaron en cólera, todo el mundo quería matar a este hombre en sentido simbólico, obviamente, y sin embargo una productora notó que el rating estaba explotando. Se había transformado en un canalizador de la bronca de la sociedad. Este hombre totalmente fuera de sí, con un estado psicológico alterado y en el fondo muy deprimido, hablaba el mismo idioma de la audiencia. Estamos hablando de Howard Beale, el protagonista de Network, un clásico, una película que lleva varias décadas, que salió en el año 1976. 4 años después, Ronald Reagan, un actor y comentarista deportivo, venció al presidente demócrata Jimmy Carter y se transformó en el presidente de los Estados Unidos. Es decir, esta película logró captar lo que la política estaba generando 4 años después. Y al igual que el protagonista, el clima de una época, vamos a escuchar ahora un fragmento para analizar algunas de las claves que deja y vamos a seguir a ver cuánto de ese estado de locura, que hablábamos en el pase con Marcelo Longobardi, del estado de locura que los psiquiatras canadienses diagnostican en Trump, cuánto también se aplica a nuestro presidente argentino. Primero, Network, el discurso de Howard Beale. Ha hablado Dan Fletcher desde dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con $1 se compra por valor de 1 centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Bueno, Howard Beale continúa volviéndose un gurú que denuncia las miserias de la sociedad hasta que empieza a dialogar con el dueño de la cadena televisiva
y con toda la corporación que lo contiene, se transforma en un transmisor de las ideas del establishment norteamericano de ese momento, y el rating, a partir de allí, de que se convierte en parte del sistema, se desploma nuevamente. Obviamente la película multipremiada, Network, nos sirve para hablar de Milei y sus múltiples paralelismos. Habrá llegado el momento en que el rating de Milei o que las fuerzas del cielo dejaron de apoyarlo y el rating comienza a perder, y el rating como un termómetro de los vientos positivos que se mandan desde el cielo, nuevamente en un sentido metafórico. Milei dijo hace un año que era algo muy interesante de escuchar y de entender en el momento que él está y de su propia perspectiva de cuáles son sus fuentes de apoyo. Vamos a escuchar a Milei diciendo: la victoria en la guerra no depende de los soldados, sino de las fuerzas del cielo. Escuchémoslo en sus palabras. Un presidente que puede no tener el poder de la política, pero que tiene el poder de la convicción y el apoyo de los millones de argentinos que quieren un cambio de verdad. Porque como dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Macabeos y que se conmemora en la fiesta de Hanukkah, la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Sí, esas fuerzas del cielo volátiles, ¿no?, que además son absolutamente inasibles. En este fragmento del discurso de la apertura de la sesión del Congreso de hace un año, el presidente daba la clave de cuál era su fortaleza, pero al mismo tiempo cuál era su debilidad, porque él no controla las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo son el apoyo de los millones de argentinos. Él no tiene la fuerza de la política, como decía, no tiene la mayoría en ambas cámaras, ni siquiera tiene una minoría respetable, ni siquiera la primera minoría. Recién ahora tiene unos pocos intendentes, no tiene gobernadores, los gremios son todos opositores, tampoco tiene militancia barrial que tiene el peronismo, ni la militancia nacional que tiene el radicalismo. Y sin embargo, su gran ancho de espadas, por decirlo de alguna forma, es el apoyo popular. Por lo tanto, ese errático amor de las masas puede cambiar de un día para el otro y el presidente quedar absolutamente desnudo. Hoy esas mismas personas pudieron ver en el discurso de Davos, según algunos que dijo barbaridades, como sobre la ideología de género y el extremo de que causa pedofilia, y me refería, según algunos, respecto de que ahí comenzó el problema o comenzó más tarde, de aquellas referencias totalmente homofóbicas. Otros consideran que todo el declive comenzó cuando el presidente participó en una estafa mundial, que todavía no queda claro si en calidad de engañado o de cómplice. En cualquiera de los dos casos, horrible para un mandatario. Y en este mismo momento quedó expuesta la hermana del presidente, el jefe, como la llama él paradójicamente y yo diría sintomáticamente, Karina Milei, a quien se le acusa de cobrar coimas para acceder a las reuniones con el presidente. Y como si esto fuera poco, la administración libertaria se metió con las personas más castigadas por la motosierra, que son los jubilados. Se metió desde el primer día de diciembre de 2023, simplemente que las consecuencias se perciben a posteriori y las reacciones a las consecuencias es un proceso de acumulaciones sucesivas, que cada vez los gritos podrán ser mayores en la medida que pase el tiempo sin que haya una solución. No nos vamos a cansar de decir que si casi 3 millones de jubilados cobran 350.000 pesos en la mano, algo inadmisible, más tarde o más temprano, esa situación va a ser eclosión. Y encima de esto, cuando deciden movilizarse, son reprimidos, y luego se inventan todo tipo de fake news, inclusive la ministra Bullrich diciendo que la señora que cayó, la jubilada que cayó con un palazo, parece con su propio bastón dado por un policía, era una señora patotera, Beatriz Blanco se llama la señora, que ayer tuvimos el privilegio de tener su primer testimonio, la jubilada golpeada por la policía. Aquí en este programa la jubilada dijo: yo no soy patotera, la patotera es Patricia Bullrich. Y todos estos hechos permiten preguntarse si es que Milei está siendo abandonado por las fuerzas del cielo, es decir, por los millones de argentinos que le dan su apoyo. Hay algunos analistas que balancean esto y marcan cuál es el proceso que empezó con estos acontecimientos. Vamos a hacer una síntesis de los más interesantes de ellos. Vamos a escuchar primero el fragmento de un comentarista economista español, Alfredo Serrano, Mansilla, hace 2 semanas, es decir, antes de que sucediese la represión del miércoles pasado en la marcha de los jubilados y antes de que sucediese lo de Bahía Blanca y su visita tardía a la ciudad inundada. Vamos a escuchar a Serrano Mansilla el 1 de marzo, o sea, nuevamente estamos hablando antes de los últimos episodios
de los últimos 15 días. 1 de marzo, Serrano Mansilla dice, hoy en día Milei tiene poco de outsider y mucho más de casta. La categoría de loco, la categoría de disruptivo, la categoría de outsider, la categoría de auténtico, ¿no? Hasta para alguna gente la categoría de qué gracioso y simpático, dice las cosas como son, ¿no? Esas categorías, insisto, auténtico, disruptivo, loco, outsider, valiente, ¿no? Porque era capaz de enfrentarse a priori a todo. Esas categorías que yo creo que al principio de cuando emerge con fuerza en la política argentina sirvieron para acercarse a ver quién era Javier Milei, ¿no? para radiografiar políticamente a Javier Milei, yo creo que hoy en día son absolutamente inválidas. Yo creo que están tan desfasadas, son tan obsoletas. Yo creo que hoy en día Javier Milei tiene poco de loco, tiene mucho más de autoritario, tiene poco de outsider, tiene mucho más de casta, tiene poco de disruptivo y de diferente, tiene muchísimo más de déjà vu, de algo ya muy visto, tiene poco de auténtico, porque si uno ve las entrevistas editadas y censuradas, deja de ser un presidente auténtico. No sé, me parece bastante didáctico, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Facundo de Hamskin, de Opina Argentina, quien midió la caída de la imagen de Milei tras el criptoescándalo. Fue acá en este programa, el 10 de marzo, donde dijo la imagen del presidente cayó 6 puntos, podríamos decir un poquito más de 1 de cada 10 personas que lo apoyaban tras el CryptoGate. Escuchémoslo. El gobierno atravesó durante el mes de febrero 2 o 3 cuestiones que han tenido impacto en la opinión pública. Uno es el denominado CryptoGate, otro es la discusión alrededor de la designación de los pliegos de los jueces de la Corte por decreto en comisión, y otra es el discurso del 1 de mayo, del 1 de marzo, porque es la vieja Constitución, del 1 de marzo, atravesado por el escándalo Mania, ¿no? Entonces, uno ve que en ese marco la imagen del gobierno cae de un nivel en el que estaba, digamos, significativamente alto, ¿no? Alrededor de 53 puntos, o 54 puntos la imagen, cae a 48 puntos, es decir, cae 6 puntos porcentuales. Y ahora, para concluir, vamos a escuchar a Facundo Londero, de la consultora Subán Córdoba, explicando cómo impactó la represión a los jubilados en la imagen de gobierno. O sea, fuimos de hace 15 días a hoy con 3 testimonios. En este caso, lo del analista de Subán Córdoba, el 12 de marzo, diciendo solo 28% de los argentinos considera positiva la política de Milei sobre los jubilados. Mediciones a lo largo de toda esta gestión de Javier Milei, y no solamente los datos del INDEC o los datos socioeconómicos, sino también los datos de la opinión pública son contundentes a la hora de establecer y de determinar que la gestión nacional no ha generado políticas contundentes o políticas reales que beneficien a los jubilados, siendo uno de los sectores más vulnerados en esta crisis económica y política que estamos viviendo y atravesando. Solamente un 28% de los argentinos considera que es positiva la política que ha implementado la gestión nacional sobre este sector etario. Y también algo muy importante es el apoyo social que tiene el movimiento de los jubilados y también el movimiento estudiantil universitario. Recordemos que el año pasado ambas fuerzas fueron las más contundentes y las más movilizadoras a la hora de buscar amparos ante recortes brutal que tuvo de la gestión nacional. Hay una palabra que nos resuena, que es aura. Aura para los griegos era como una brisa, como si fueran los vientos de los dioses, algo que le da a una persona o a una obra o a una cosa, le da un aire de superioridad. En psicología el aura es un halo de energía que rodea a las personas y los objetos.
se cree que hay una emanación de color, el estado físico, mental, emocional, energético de una persona, pero saliendo de la descripción física discutible desde ya de que exista esa especie de alma, desde un punto de vista, podríamos decir, metafórico, que es para lo que valen las ciencias sociales, Walter Benjamin, en su famoso libro, creo que se llamaba La obra de arte en la era de la reproducción técnica, decía que el aura era una cualidad única, especial, que se le atribuye a las obras de artes únicas. La pérdida del aura se refiere al proceso por el cual las obras de arte pierden su cualidad única, especialmente en la era de la reproducción técnica, es decir, cuando uno ya no puede distinguir entre un cuadro y su reproducción, que puede ser tan perfecta como la del cuadro. Esto ocurre por la calidad de reproducción en masa de un objeto artístico. ¿Está perdiendo el aura Milei? Si antes generaba identificación porque era un luchador que se enfrentaba con los monstruos de la casta y los poderosos, ahora es el David que se transformó en Goliat. Si esto es así, lo vamos a saber en breve, porque el gobierno de Milei es una suerte de memecracia. Recuerdan que se hablaban de las meme monedas, de las monedas que en realidad lo que representaban eran simplemente la proyección de la imagen de la persona que las emitía, el caso de Donald Trump y de su esposa Melania, tan frustrado en el caso de Milei en la Argentina. Es decir, algo que funciona exclusivamente en función del afecto, del respeto, del aura que genera esa persona. Estas monedas eran las meme coin, que al no estar sostenidas por ningún otro elemento de valor detrás, bueno, pueden emerger y desaparecer en un instante. Puede suceder lo mismo con un presidente al no estar sostenido por un partido de masas, al no tener la mayoría, como decíamos, ni siquiera la primera minoría en las cámaras, ni dirigir sindicatos, y básicamente todo su gobierno se base en lo que él llama la fuerza del cielo, es decir, las confianzas de los argentinos, o sea, de la opinión pública, que lo respaldan, y la confianza que generan en los acreedores, los argentinos, los acreedores de los argentinos, como por ejemplo los grupos de inversión y el Fondo Monetario Internacional. Si esta confianza se empieza a disparar, los tenedores de votos argentinos empezarán a reclamar su dinero y la gente empezará a comprar dólares esperando un descalabro económico. Esto hizo que últimamente el Banco Central el viernes pasado haya tenido que vender 474 millones de dólares en un día. Además, si el Fondo Monetario ve que Milei no puede llevar adelante su plan porque la calle empieza a ser copada por manifestantes de diferentes causas, probablemente tampoco termine de implementar un acuerdo. Supongo que esto ya no va a suceder, pero tendría que ver con el futuro. Esto sería una catástrofe para la administración libertaria, porque implicaría un salto cambiario que terminaría haciendo saltar por los aires el esquema inflacionario del gobierno. Mucho se habló en estos días de la ley Guzmán, aquella que obligaba para que no pudiera hacerse lo mismo que hizo Macri, que es endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional sin la discusión de nadie y por una simple decisión del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar ahora lo que Guzmán dijo el 17 de marzo en Radio Con Vos sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, y fundamentalmente que él dice que lo que más credibilidad le da al gobierno con el Fondo Monetario es que se anima a ajustar hasta los jubilados. Lo que más credibilidad le da al gobierno en la negociación con el FMI es el ajuste que hizo con los jubilados, porque es lo que explica la mayor parte del ajuste fiscal. Entonces, mirá el círculo como es. Ajusta de esta forma a los jubilados al mismo tiempo que le baja impuestos a los ricos, baja impuestos a los bienes personales. Eso le da credibilidad para ir a tomar dólares que después va a gastar para darle salida a lo que se llevaron este 60% de retorno en dólares. Eso es un país que no va. Como siempre decimos, cuando vemos estos problemas, esperamos estar totalmente equivocados y que el presidente tenga razón. Y probablemente el gobierno pueda ensayar inclusive ayuda a los jubilados y dejar de ofrecer solamente represión. En el caso de si está perdiendo el apoyo de las fuerzas del cielo, los hados que lo caracterizaron Javier Milei, hay dos elementos que me parecen ser sintomáticos. Hay dos personas que sí perciben que es momento de alejarse o de aprovechar el alejamiento previo de Javier Milei. Y los dos son porteños y los dos compiten en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, que se diferencia claramente de los miembros del PRO de la provincia de Buenos Aires, que ayer hicieron ese espectáculo de ir a ofrecerse
a Javier Milei. Jorge Macri cada vez más marca sus diferencias con Milei, inclusive como dijo de la represión de la semana pasada y los vándalos que estuvieron allí, que él no creía que fuera el peronismo quien lo estaba incitando, o sea, contrariando totalmente la posición de Milei y de Patricia Bullrich. Y Horacio Rodríguez Larreta, que anunció que se va a presentar como candidato a legislador porteño con el objetivo de competir por la jefatura de gobierno de la ciudad en el año 2027. Aquí hay un elemento en común, o sea, por un lado, Jorge Macri y Larreta son competidores, pero tienen un odio en común, Patricia Bullrich, o sea, Patricia Bullrich unifica a ambos dos. Mientras tanto, vemos cómo se desarrollan los acontecimientos, nos vamos con la misma canción con la que abrimos, tratando de poner un poco de paños fríos en esta situación política caliente, con esta canción de Enrique Bunbury, que es Ya no eres el mismo, podríamos agregar coma Milei. ¿En qué te has convertido?